Biblia explicada, un recorrido diario por las Sagradas Escrituras. Hoy vamos a continuar nuestro recorrido explicativo por el texto bíblico y en esta oportunidad nos detenemos para analizar el Salmo 89, que es el último del tercer libro de los Salmos o de la tercera sección, como están organizados estos cantos, estas alabanzas, estas oraciones. El Salmo 89 se le ha llamado el Salmo del Pacto, pues hace recordar la promesa de que el trono de David habría de establecerse para siempre. Luego este salmo expresa preocupación por el aparente olvido de Dios o el aparente quebrantamiento de Dios sobre este pacto, pero Dios no quebranta el pacto, así que es aparente. El salmo consta de dos partes. Estas dos partes, en el cual se encuentra dividido el Salmo 89, va desde el versículo 1 hasta el 37 y del versículo 38 hasta el final, porque este salmo consta de 52 versículos. En el desarrollo de estas dos divisiones aparecen las siguientes ideas: la nota tónica de alabanza en los versículos del 1 al 4, la alabanza a Dios por su grandeza y sus promesas en los versículos del 15 hasta el 37, las quejas por el aparente incumplimiento de las promesas de Dios desde los versículos 38 hasta el 45 y luego por el cumplimiento de esas promesas, porque el salmista reconoce que Dios sí ha cumplido su promesa y las cumplirá en el futuro con la restauración y el favor que Dios ha hecho hacia su pueblo en los versículos 46 hasta el 51, y ya el versículo final, el 52, muestra una doxología con un doble amén, con un así sea o así lo creo o estoy seguro que realmente es así. Con esta introducción vamos de inmediato a la lectura del Salmo 89 y vamos a ir viendo algunos detalles a medida que vamos leyendo cada uno de los versículos. Son 52 versículos en total. El versículo 1 comienza diciendo: siempre cantaré. Recuerden que tengo la versión Reina Valera siglo XXI. Ustedes pueden comparar la versión que tienen en su mano para ver algunas variantes textuales. Yo voy a hacer énfasis a una sola variante textual que tengo en la versión Reina Valera 1960 o 1995. ¿Sí? Pero ustedes pueden ver las diferentes variantes textuales y pueden hacer sus comentarios sobre esas variantes. Versículo 1. Siempre cantaré al invariable amor del Señor de generación en generación. El versículo 1 dice: siempre cantaré al invariable. Si hay algo que no cambia, si hay algo que no tiene variedad, es el amor del Señor en todas las generaciones. Proclamaré tu fidelidad. Aquí hay dos acciones por parte del salmista: el cantar y el proclamar el amor invariable de Dios y la fidelidad de Dios. Aquí hay certeza y seguridad de lo que Dios hace por el ser humano, por sus hijos, por sus fieles, en este caso en el contexto de Israel, hacia el trono de David. Versículo número 2. Declararé que tu amor permanece firme. Tu amor, amor que no cambia, ese mismo amor invariable del versículo 1, dice el salmista: lo voy a declarar porque tu amor permanece firme para siempre. Nótese la expresión para siempre, que tú estableciste tu fidelidad en el mismo cielo, desde el trono de Dios, desde el gobierno universal de Dios, se estableció un pacto de amor y fidelidad, un compromiso. El pacto es un compromiso de relación, donde de parte y parte debe haber fidelidad a ese pacto, debe haber un compromiso estable, invariable. Hay condiciones para que ese pacto no se quebrante. Y eso es precisamente de lo que va a hablar todo este capítulo 89. Tú dijiste, versículo 3, hice un pacto con mi elegido. Se está refiriendo a David. Juré a David mi siervo, confirmaré tu estirpe, tu generación.
para siempre afirmaré tu trono por todas las generaciones. Dios hizo un pacto con David como lo hizo con Abraham a través de la circuncisión, cuando Dios le dijo a Abraham: por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra, es decir, de la simiente de Abraham nacería el pueblo de Israel, Isaac, Jacob, Judá, y de la tribu de Judá salió el rey David. Y con David Dios hizo un pacto que a través de la simiente de David vendría el Mesías prometido, el Mesías redentor, que como cristianos sabemos que es Cristo Jesús. Según el pensamiento judío, todavía se está esperando al Mesías, pero el cristianismo acepta por fe la justicia de Cristo, los méritos de Cristo como nuestro Mesías redentor. Y eso quiere decir que el trono de David es estable para siempre, como la profecía de Daniel capítulo 2, la gran roca que golpea la estatua del sueño de Nabucodonosor, es el reino eterno de Dios, un reino que jamás será conmovido, un reino que jamás pasará, y ahí se cumplen las promesas del Señor. Pero en el momento en que se escribe el Salmo, hay preocupación porque aparentemente ese pacto no se ha cumplido o no se está cumpliendo o no se cumplirá por todo lo que está pasando, porque Israel pasó por momentos de crisis, momentos de tambaleo espiritual. Y aunque hubo una sucesión de reyes, porque ya lo estudiamos aquí, con los libros de Reyes, Crónicas, con los libros de Samuel, vimos la sucesión, cuando el trono lo recibe David, después Salomón y así sucesivamente sus hijos, hay un quebrantamiento del reino y también hubo una usurpación del trono por parte de Atalía durante 7 años. Pero sigamos leyendo. Versículo número 4 dice: confirmaré tu estirpe para siempre, afirmaré tu trono por todas las generaciones. Señor, dice el salmista, los cielos celebran tus maravillas y tu fidelidad en la congregación de los santos. Aquí cuando se está hablando de estos santos, el contexto hace referencia a los habitantes celestiales, es decir, los ángeles o habitantes de otros mundos, que se maravillan de las obras que Dios hace. Porque ¿quién en los cielos iguala al Señor? ¿Quién es igual al Señor? ¿Quién es semejante al Señor entre los seres celestiales? Se dan cuenta que estamos hablando de los habitantes de la patria celestial, de los ángeles o habitantes de otros mundos. Dios, temible en la gran congregación de los santos, formidable sobre cuanto lo rodean. Aquí hay una exaltación a Dios. Señor Dios Todopoderoso, ¿quién como tú? Poderoso eres tú, Señor. Tu fidelidad te rodea. Hay un engrandecimiento por parte del salmista hacia Dios, de que Él realmente cumple. Fíjense que todo es una alabanza. Hasta este momento vemos una alabanza y engrandecimiento a Dios. Versículo 9. Tú dominas las bravuras del mar. Tú sosiegas sus ondas. Decíamos en un salmo anterior que a veces las ondas, las olas del mar golpean a los siervos de Dios en medio de una batalla espiritual. A veces nos sentimos anegados con los problemas o las aflicciones, pero el salmista dice: tú dominas la bravura del mar. Este término mar, hablar del mar en la escritura, es hablar también de la profecía, de visiones proféticas. En el capítulo número 7 del libro de Daniel vemos 4 grandes bestias que surgen del mar, hablando de 4 imperios que, influenciados por Satanás, hicieron cosas que afectaron al pueblo de Dios, comenzando con Babilonia. Anteriormente se había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, y esto también es importante entender esta parte de la historia, porque a la nación egipcia muchas veces se le describe en la Biblia como Rahab, o también en la versión que tengo en este momento en mi mano se le llama el monstruo marino. Pero tú revisa bien la versión que tienes, revisa la versión que tienes en tu mano y deja tu comentario con respecto a la versión que tienes y cómo expresa el Salmo 89, el versículo 10, según la versión que estés leyendo en este momento.
La versión Reina Valera 1995, hablando del versículo 10, dice: tú quebrantaste a Rahab. Rahab no tiene nada que ver, y esto ya lo dije en una oportunidad, no tiene nada que ver con Rahab, la mujer que fue rescatada de Jericó y que fue aceptada como miembro de la nación israelita y que también forma parte de la ascendencia del Mesías. O sea, Rahab es un nombre, y en este caso Rahab describe a Egipto. Pero la versión que tengo, que es la siglo XXI, dice el monstruo marino. En el libro de Job habíamos hablado de la serpiente tortuosa o el leviatán, que al final lo que está haciendo alusión es a la obra de Satanás. Es decir, Satanás obró a través de naciones que afectaron al pueblo de Dios. Y eso ha sucedido en todos los tiempos. Pero Dios quebrantó a la serpiente marina, a Rahab, a Egipto, quebrantó a Egipto, a Babilonia y a todas aquellas naciones que estaban alrededor de Israel que la habían afectado, porque Israel también experimentó derrotas. Y en el libro de Apocalipsis se habla de que cuando Cristo venga y estemos en la tierra nueva, el mar ya no existirá más. El mar, yo no sé si literalmente no existirá, pero allí hay una expresión simbólica, porque el mar representa lo malo. El mar con R y el mal parecen ser sinónimos. Ustedes saben que la Tierra, el planeta, está rodeado en un alto porcentaje por agua de mar. Pero allí en el mar es donde caen prácticamente todos los desechos de la humanidad. Ustedes no se imaginan la cantidad de basura, la cantidad de desperdicios que están en el fondo del mar. Y vamos a leer pronto en uno de los libros de los profetas que Dios echa nuestros pecados en lo profundo del mar. Es un símbolo, el mar es un símbolo del pecado o de las cosas que afectan al ser humano, y Dios las echa a lo profundo del mar. Y es allí del mar donde salen las 4 bestias de Daniel capítulo 7, y es del mar donde sale la bestia de Apocalipsis 13 para hacerle daño al pueblo de Dios. Así que Dios tiene el control del cielo, Dios tiene el control de la tierra, y Dios tiene el control sobre el mar, donde están nuestros pecados allí arrojados y donde Satanás tiene su influencia de mal. O sea, esto es de manera simbólica, nos está llevando a entender de que Dios puede librarnos de las garras de Satanás, como lo ha hecho en el pasado y lo seguirá haciendo en el futuro, porque con nosotros en esta generación que estamos viviendo podemos corroborar de que Dios tiene el control. Vamos a leer nuevamente el versículo número 9, que dice: tú dominas las bravuras del mar, tú sosiegas sus ondas, aquí hay protección, tú quebrantas al monstruo marino, o a Rahab, o a Egipto, según la traducción que tengamos, como a un herido de muerte. Con tu poderoso brazo esparciste a tus enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, a la final son enemigos de Dios. Tuyos son los cielos y la tierra, nuevamente se habla del dominio que tiene Dios sobre el universo, el mundo y su plenitud, tú la fundaste, el norte y el sur, tú los creaste, los montes Tabor y Hermón cantan a tu nombre. Estos montes, estas montañas, estas colinas son altas, son grandes. Son tan altas que se cree que en ellas hay nieve. O sea que son colinas, son montañas aparentemente inalcanzables para el ser humano. Entonces allí también llega la grandeza de Dios. Versículo número 13. Tuyo es el brazo potente, fuerte es tu mano, sublime tu diestra. El versículo 14 me gusta mucho, me llama mucho la atención este versículo 14 porque habla del fundamento del gobierno divino, habla de la naturaleza de Dios y dice justicia y juicio. Justicia y juicio son el fundamento de tu trono. Y es de allí, desde el trono de Dios, donde fueron extraídos los 10 mandamientos. Esto lo hemos venido hablando en capítulos anteriores, porque la ley de Dios, los mandamientos de Dios,
son el fundamento del trono y allí hay justicia, hay juicio, también hay misericordia, pero hay justicia. Todo bien unido, el amor y la fidelidad van delante de ti, dice el versículo 14. Dichoso, bienaventurado, los que saben aclamarte, andarán a la luz de tu rostro, Señor. Son dos versículos, el 14 y el 15, que para mí son esenciales dentro del estudio de este Salmo 89. Vamos a repetirlo, el 14 y el 15, justicia y juicio son el fundamento de tu trono, el amor y la fidelidad van ante ti, dichosos los que saben aclamarte, andarán a la luz de tu rostro, Señor. Versículo 16. En tu nombre se alegrarán todo el día, en tu justicia serán enaltecidos, porque tú eres la gloria de su fortaleza. Y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder como pueblo de Dios. Crecemos en el poder de Dios porque estamos seguros de sus promesas. Porque tú eres la gloria de su fortaleza, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque el Señor es nuestro escudo, aquí hay protección, nuestro Rey es el Santo de Israel. Versículo 19. Una vez hablaste en visión a tus santos, y aquí cuando se habla de los santos, está haciendo referencia a los profetas. Primero hay una visión celestial, la manera como Dios tiene el control sobre todo el universo, como Dios es alabado por el universo entero, y después una cosmovisión aquí en la tierra. Una vez hablaste en visión a tus santos, hablando de los profetas, y dijiste, he puesto el poder sobre uno que es valiente, exaltaré a mi elegido, a un elegido de mi pueblo. Hallé a David mi siervo, y lo ungí con óleo santo, hablando de la escogencia de David como rey en el trono de Israel. Mi mano será firme en su favor, mi brazo también lo fortalecerá. Ningún enemigo lo avasallará, hablando de David y de su descendencia. O sea, aquí está una promesa. Ningún enemigo lo avasallará, o sea, será un trono estable. Por supuesto, esto también hace referencia al Mesías. O sea, si estamos hablando de David y estamos hablando de su descendencia, de los reyes que se van a sentar en el trono, y al haber ya estudiado y leído los capítulos de Reyes y Crónicas, vemos que hubo derrotas, porque hubo reyes que no fueron buenos, hubo reyes que se apartaron de Dios, hubo reyes perversos, hubo reyes buenos, hubo reyes arrepentidos, hubo reyes que fueron buenos al principio y después se desviaron y se corrompieron a tal manera que la siguiente generación fue peor que esa generación. Versículo 23, yo quebrantaré ante él a sus enemigos, heriré a quien lo aborrecen, hablando de los reyes o de David y de su descendencia, también hablando del Mesías. Mi fidelidad y mi amor estarán con él, y en mi nombre será exaltado su poder. Pondré su mano sobre el mar y sobre los ríos su diestra, o sea, el control sobre todo. Me llamará mi Padre, mi Dios, la roca de mi salvación. Me llamará mi Padre me llama, mi Padre Dios llama a su Hijo, llama a su Rey que está sentado en el trono. A la final Dios es el Rey de todo el universo, pero el Rey en el trono de Israel era un representante, y el Mesías es el representante de Dios en todo el universo. El Mesías, que siendo Dios se hizo hombre, nos representa también a nosotros los seres humanos delante del Padre. O sea, Cristo es todo. Y se le llama la roca de mi salvación, dice el versículo 26. Yo también lo pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra, hablando de una posición elevada. Aquí hay algo interesante, porque David no era el primogénito de Isaí, era el último, era el hijo menor. Pero aquí está hablando de la primogenitura espiritual, es decir, que tiene la supremacía. Cuando lleguemos a la carta a los Colosenses, vamos a ver que a Cristo se le llama el primogénito de la creación, pero eso no quiere decir que haya sido el primer ser creado, sino que tiene el dominio sobre toda la creación. Y el libro de Apocalipsis llama a Jesús el primogénito de los muertos. No quiere decir que haya sido el primer muerto en el planeta,
aunque simbólicamente sí, porque en el Edén, el sacrificio que se hizo para cubrir con pieles la desnudez de Adán y Eva era una demostración de que Cristo pagaría el precio del pecado de toda la humanidad. Pero cuando se le llama primogénito de los muertos, es que tiene el dominio sobre la muerte. Así que aquí hay una primogenitura, una exaltación espiritual. Para siempre conservaré mi amor hacia él, hacia el que está sentado en el trono, y mi pacto será firme con él. Sus descendientes reinarán para siempre y su trono durará como los días del cielo. Claro, nosotros somos mortales y en algún momento llegará al final la historia de este mundo y habrá una renovación de la tierra. Pero el trono de Dios permanecerá para siempre porque la simiente es Cristo el Mesías. Hasta ahí llega la simiente. Versículo 30, pero, y aquí viene la condición por el cual Dios cumple su promesa. O sea, Dios pone sus condiciones. Nosotros no podemos condicionar a Dios porque somos criaturas y no tenemos nada que ofrecerle, solo nuestra fidelidad, pero Dios sí pone sus condiciones. Él dice, yo voy a cumplir esta promesa, pero si tus hijos dejaran mi ley, y esto es importante, porque esto también es para nosotros, porque tú y yo pedimos que se cumplan las promesas del Señor. Tú y yo le reclamamos al Señor su bendición cada día, pero si tus hijos dejaran mi ley y no anduvieran en mis juicios, si profanaran mis estatutos y no guardaran mis mandamientos, entonces con vara castigaré su rebelión. No dice pecado, dice rebelión, que es algo consciente, es decir, lo hice porque quería hacerlo. Castigaré su rebelión y con azote su iniquidad, pero no quitaré mi amor de él, ni falsearé mi fidelidad. Dios pone sus condiciones. Si ustedes se apartan de mis normas, van a sufrir. Eso no quiere decir que mi amor hacia ustedes haya cambiado, porque es un amor invariable. Mi amor, dice Dios, siempre estará con ustedes. Pero yo no puedo consentir su rebelión. Así como el padre corrige a su hijo con amor y no deja de amarlo por el hecho de corregirlo, así Dios nos ama incondicionalmente. Pero Dios tiene normas, Dios tiene una ley, Dios tiene algo que rige el gobierno universal y esa es la base sólida de su trono. Y no se puede quebrantar. Por eso es que los mandamientos de Dios hasta el día de hoy están vigentes. Y si esa ley se viola, pues hay una consecuencia. Versículo 34, Dios recuerda, yo no violaré mi pacto ni cambiaré lo que ha salido de mis labios. Se va a cumplir porque Dios sabe que siempre habrá y ha habido fieles a lo largo de la historia. Una vez por todas he jurado por mi santidad. No mentiré a David. Sus descendientes durarán para siempre y su trono como el sol ante mí, como la luna será firme para siempre como testigo en el cielo. Así como el sol sale todos los días, así como la luna refleja la luz del sol, pero también tiene sus momentos de sombra, y el pueblo de Dios ha tenido sus momentos de sombra, pero ahí está el pueblo de Dios. Hemos cometido errores, pero ahí estamos perseverando, buscando serle fiel al Señor con la ayuda del Espíritu Santo. Allí también se cumplen las promesas de Dios. Termina la primera parte del capítulo 89. Vamos directamente a la segunda parte porque aquí hay un aparente reclamo. Dios dijo, mira, estas son las condiciones. Mi amor es invariable, pero aquí están las condiciones. Y viene un reclamo por parte del salmista porque aparentemente esas bendiciones o esas promesas no se han cumplido. Y sabemos a la luz de la Escritura por qué no se cumplieron en algunas generaciones por la infidelidad del mismo pueblo de Dios. Versículo 38. Pero tú desechaste y menospreciaste a tu ungido. Te has airado con él, rompiste el pacto de tu siervo, profanaste su corona hasta la tierra, abriste brecha en sus murallas, destruiste su fortaleza, los saquean todos los que pasan por el camino, es la deshonra de sus vecinos, has exaltado la diestra de sus enemigos, has alegrado a todos sus adversarios, embotaste el filo de su espada y no lo sostuviste en la batalla. Aquí está hablando de las derrotas del pueblo de Israel, pero las derrotas y el exilio que Israel experimentó fue a causa de su desobediencia.
Y esto lo hemos venido también estudiando. No es Dios el causante del mal que pasa en la tierra. Dios permite porque retrae su protección. ¿Y por qué retrae su protección? Porque hemos sido nosotros los que hemos violado el compromiso de pacto. Hemos sido nosotros los que hemos echado por tierra los mandamientos del Señor y estamos sufriendo las consecuencias. Embotaste, dice el versículo 43, el filo de la espada. Es decir, la espada ya no tiene filo, ha perdido el filo. Ha perdido la fuerza. Pero la espada, sabemos que espiritualmente hablando, la espada es la escritura. Somos nosotros los que debemos afilar la espada. Y esa espada que penetra hacia nuestra vida espiritual, quebranta nuestro pecado. Entonces debemos estar listos para quebrantar nuestro corazón con la ayuda del Espíritu Santo. Quitaste su esplendor, echaste su trono por tierra, acortaste los días de su juventud, lo cubriste de afrenta. ¿Hasta cuándo, Señor? Dice el versículo 46. ¿Hasta cuándo te esconderás para siempre? ¿Arderá tu ira como el fuego? Como hablando de los juicios o los castigos que Dios permitió por la infidelidad. Recuerda cuán breve es mi tiempo, hablando de la mortalidad del ser humano. ¿Habrás creado en vano a los hombres? Claro que no. Dios sabe que el ser humano es valioso y por eso ha hecho todo lo que ha hecho. ¿Habrás creado en vano a los hombres? ¿Qué hombre vivirá sin ver la muerte? ¿Librará su vida del poder del sepulcro? Claro que sí, en la resurrección. Versículo 49. Señor, ¿dónde está tu amor? Fíjense el reclamo, ¿no? ¿Dónde está tu amor? Y quizás tú te hayas preguntado lo mismo en algún momento. ¿Dónde está el amor de Dios? Hay que detenerse, hacer un alto, hacer una pausa en nuestra vida, reflexionar, mirar a nuestro alrededor. Y a pesar de ver un mundo contaminado y destruido por el pecado, todavía se puede ver el amor de Dios. Todavía hay un pueblo fiel, todavía hay un remanente que guarda los mandamientos de Dios, tiene el testimonio de Jesucristo y se pueden ver las bendiciones de Dios cada día. Pero tenemos que hacer una pausa porque vivimos totalmente alterados en el mundo en el cual nos estamos desarrollando. ¿Dónde está tu amor de antes que por tu fidelidad prometiste a David? Bueno, allí se cumplió en Cristo. En Cristo se cumplieron las promesas. Señor, recuerda el oprobio de tus siervos, oprobio de los muchos pueblos en mi seno. Señor, tus enemigos han deshonrado los pasos de tu ungido. Aparentemente los enemigos de Dios han ganado, pero no. El Salmo, esta segunda sección termina aquí, y el Salmo termina diciendo, alabado sea el Señor para siempre. Aunque haya cosas que no entendemos, aunque haya aparentes derrotas y aunque aparentemente Dios se ha olvidado de su pueblo, que no es así, Dios nunca se olvida, somos nosotros los que estamos pendientes de otras cosas y tenemos que hacer un alto en nuestra vida, el Salmo termina alabando al Señor como diciendo, Señor, aunque hay cosas que yo no entiendo, aunque hay cosas que no me caben en mi mente en este momento, yo confío en ti, alabado sea el Señor para siempre, amén y amén, 2 veces amén. Como queriendo decir, estoy seguro de lo que estoy diciendo, acepto por fe lo que has declarado, creo en tus promesas, así sea, así lo creo, así estoy seguro. Bueno, este salmo ha sido el más extenso quizás que hemos analizado hasta el momento. Todavía nos queda el Salmo 119, que es mucho más largo, pero creo que es un salmo que fortalece nuestra fe y nos llena de mucha esperanza en este día. ¿Qué te ha parecido el Salmo? A mí de manera particular, y vuelvo y lo repito, me gustó mucho el versículo 14 y 15. También me gustó el versículo número 27, 28 y 29, que hacen una referencia directa al Mesías. ¿Qué te pareció la variante textual del versículo 10? Deja tus comentarios y no olvides suscribirte a este canal de esperanza. Por lo pronto quiero extenderte la invitación para que puedas acompañarme al próximo capítulo, ya de un cuarto libro de los Salmos. Los Salmos están divididos en 5 libros y vamos entonces a entrar a la cuarta sección del libro de los Salmos, ya adentrándonos o preparándonos para terminar estos maravillosos cantos que fortalecen nuestra fe y nos llenan de esperanza. Quiero invitarte a que podamos acercarnos a Dios con toda libertad a través de la oración. Querido Padre, agradecido estamos
porque tú eres fiel a tu palabra, porque cumples tus promesas, porque nos guías hacia toda la verdad, porque eres fiel a tu pacto. Somos nosotros los que nos hemos desviado de los principios, pero tu amor es invariable y todavía hay esperanza para nosotros. Por eso nos acercamos a ti, confiando en tus promesas y en que has cumplido tu palabra a través de Cristo Jesús. Obra con tu Espíritu Santo en nuestra mente y guíanos hacia toda verdad. Son agradecimientos que hoy te hacemos en el santo y bendito nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Nuevamente les tiendo la invitación para el próximo capítulo, el Salmo 90. No olviden suscribirse y compartan estos videos con otras personas. Que la bendición de Dios te acompañe a lo largo de todo este día.